Bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar con nosotros. En este jueves nos visita Juan Carlos Carracedo, es vulcanólogo del CSIC. Juan Carlos, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, muchas gracias. Hay que ver cuántas cosas han pasado los dos últimos años, ¿eh? Hay mucha gente que se pregunta si algo se está moviendo debajo de la Tierra, pero solamente es que, afortunadamente, con los medios de comunicación que tenemos, llegamos a todo, ¿no? Por supuesto que se está moviendo algo debajo de la Tierra, en el interior de la Tierra, si no sería un planeta muerto y ni siquiera existiríamos nosotros, no había atmósfera, no habría agua. Eso es lo que pasa en Marte, por ejemplo, ¿no? Claro. En Marte no vemos volcanes. Marte estuvo vivo y tuvo muchísimos volcanes, pero ya esos movimientos del interior de la Tierra, que en el fondo lo que hacen es que igualar, es una ley física universal que tiende, cuando hay una cosa muy caliente y otra muy fría, lo que tiende es a hacer que sea uniforme la temperatura. Y entonces eso ha generado unas corrientes de convección que hacen que el interior caliente y el exterior frío se comuniquen el calor unos a otros hasta que la temperatura sea uniforme. Mientras no sea uniforme, lógicamente eso va a dar lugar a movimientos de placas, va a dar lugar a choques de placas, a separación de placas, creación de océanos, terremotos, volcanes, etcétera, vida. ¿Y Marte fue así alguna vez? Claro que sí, Marte fue así. ¿Y en la Luna? La Luna también. También tuvo. Pero llegó un momento que se enfriaron. Porque era muy chico. Lo primero que pasa cuando un planeta de estos o cuando un cuerpo de estos se enfría es que inmediatamente pierde la atmósfera, pierde el agua y pierde las posibilidades de vida. Volvemos al principio de la conversación. Sí. Decía yo, algo se está moviendo debajo de la Tierra, es normal que se mueva, pero no se está moviendo nada más de lo habitual, de lo normal. Digamos que el origen, el motor, ya que lo has preguntado, el motor último de todo lo que ocurre es esa tendencia a la homogeneización de la temperatura interna de la Tierra. Eso hace que las placas se separen y esa es la energía cinética que acumulada, aunque las placas se mueven muy lentamente, más o menos a la velocidad con que nos crecen las uñas, pero claro, como las masas son tan inmensas, cuando chocan, se produce una enorme liberación de energía, bien en forma de deformación y da lugar a las montañas, bien en rotura y da lugar a los terremotos, bien en fusión, generación de magma y por fin dan lugar a los volcanes. Pero es que nos ponemos a repasar este último año y medio y tenemos Haití, claro, tenemos Chile, claro, tenemos Japón. Y dentro de unos meses tendremos otros en unos sitios muy determinados que son los bordes donde las placas se separan o chocan. Y eso es lo que permite hacer una predicción, no de cuándo, sino de dónde van a ocurrir con mayor probabilidad. Fíjate que Chile, Japón, todos los que tú me estás diciendo ahora están todos en el borde de una placa. Y entonces, claro, lo que podemos hacer una predicción es que en el futuro inmediato va a seguir habiendo terremotos, algunos de una magnitud muy considerable, es decir, catastróficos, y siempre van a ocurrir en ese tipo de zonas. Afortunadamente, si quieres luego podemos hablar más de eso, nuestro escenario, nuestra situación es privilegiada porque nosotros no estamos en esos bordes donde se libera toda la energía, sino en el interior de una placa litosférica y por lo tanto el motor ya no es el movimiento de las placas, sino unas plumas, unos penachos de magma que son los que dan lugar a los volcanes, al crecimiento por acción de la actividad volcánica de edificios que empiezan en el fondo de los océanos y por fin emergen y forman islas. Y todos nuestros terremotos están originados por esa actividad volcánica. Después, efectivamente, Juan Carlos, hablaremos y profundizaremos en la situación de Canarias, pero hay un terremoto que sí que nos sorprende porque nos toca un poco más de cerca, el de Lorca, Murcia. Bueno, tampoco hay que sorprenderse de eso, porque precisamente eso es un borde de placa. La zona del sur y sureste, sobre todo el sureste de la península, ha tenido terremotos durante toda la historia. Nos olvidamos, por ejemplo, de que en Lisboa, en el 1750 y tantos, hubo un terremoto que casi se aproxima al que ha habido ahora en Japón. Produjo un tsunami que penetró por la bahía de Cádiz y produjo ahí unos daños enormes. Y la ciudad de Lisboa quedó prácticamente arrasada. Hemos tenido terremotos en Agadir, hemos tenido terremotos en toda esa zona que se extiende por todo el Mediterráneo hasta Turquía, etcétera, ¿no? Ese es simplemente el sitio donde las placas de Eurasia, que está, digamos, de Gibraltar hacia arriba, y la de África, que está de Gibraltar hacia abajo, no están chocando, sino que se están deslizando, formando la falla de Azores-Gibraltar, que es una generadora de terremotos. Lógicamente, eso es toda esa zona de Andalucía, Almería, etcétera, están sujetas a una actividad sísmica que afortunadamente no es excesivamente frecuente y de gran magnitud. Pero ¿y a Juan Carlos le ha sorprendido cómo se han caído los edificios? Claro, porque dio la mala suerte
En los terremotos no solo hay que considerar la magnitud, sino hay que considerar la profundidad. Un terremoto puede ser de una magnitud muy alta, pero si ocurre a 20 kilómetros de profundidad, lo que llega, que disminuye con la cuarta potencia, pues es mucho menor. El terremoto de Haití, por ejemplo, y el de Chile, y sobre todo este de Lorca, han tenido la mala suerte de que han sido relativamente superficiales. Este de Lorca todavía más. Ocurrió en la ciudad y a muy poca profundidad, y entonces lo podemos visualizar si pensamos en una bomba. Si nosotros ponemos una bomba atómica, pero la ponemos a 100 kilómetros de profundidad, apenas va a llegar efecto a la superficie. Si la ponemos a 1 kilómetro, va a ser un efecto muy grande, pero ya si la ponemos a 10 metros, va a destrozarlo todo, ¿no? Claro. Pues eso es lo que ha ocurrido con este terremoto. ¿Y nosotros en Canarias podríamos tener un terremoto en superficie? Claro. Podríamos tenerlo. Nosotros, casi todos los terremotos que tenemos son en superficie porque todos los terremotos están relacionados con la actividad volcánica. Bien directamente porque hay una intrusión de magma que sale a la superficie y precisamente la forma de predecir o detectar tempranamente una erupción es que esos terremotos se están haciendo cada vez más intensos y cada vez más superficiales, porque se están acercando cada vez tienen profundidad menor y por lo tanto llega un momento en que son prácticamente superficiales porque están relacionados ya con la apertura del cráter y la salida de magma. Esos son los que rompen. Porque el mayor que hemos tenido, que fue el 9 de mayo de 1989, estamos cumpliendo precisamente 21 años, sí. Fue en profundidad. Fue de 5,2, pero en profundidad, ¿no? No fue excesivamente profundo, no recuerdo ahora, pero fueron, me parece que 15 kilómetros o cosas así. Es relativamente profundo. Bueno, en profundidad y en el mar, además. Y además en el mar. Eso es una zona que está todavía sujeta a debate científico, ¿no? Porque hay determinadas personas que son determinados científicos que son los que creen más que las Islas Canarias se han originado por acción de una fractura tectónica que corre desde el Atlas hasta el archipiélago canario, ¿no? Y que esa sería una falla asociada a esa gran fractura. Y otros que creemos que las Islas Canarias están formadas, no tienen nada que ver con África, como tampoco tiene que ver Cabo Verde ni tiene que ver Madeira, es simplemente Canarias está cerca de África por una circunstancia, pero se han formado hace unos pocos millones de años y África tiene centenares de millones de años de antigüedad, ¿no? O sea que según Juan Carlos Carracedo, ahí no habría una falla. No, según Juan Carlos Carracedo no, según un grupo de científicos alemanes del máximo nivel mundial, que son el profesor Schminke y su grupo, que han usado un buque oceanográfico de la máxima tecnología disponible que se llama el Meteor, en 2 campañas sucesivas buscando precisamente esa falla, y esa falla no aparece, porque esa falla en realidad es una idea generada por 2 ingleses, Bossart y Macfarlane, en el año 1971, que nunca se ha podido comprobar. Es como si te dicen, oye, vamos a esta película que trabaja Robert Redford de protagonista, y luego vas y te das cuenta que es Pajares. Oye, pues es que no existe la falla. Una diferencia considerable. No existe tal falla. Por lo menos no hay evidencia científica. Y sin embargo, ahí, estos mismos alemanes descubrieron un volcán que está aparentemente activo, ya tiene 500 o 600 metros de altura, pero se está creciendo. Y por lo tanto, lo más probable es que la actividad sísmica esté asociada con esa zona volcánica, con una fractura que nosotros llamamos tectovolcánica para separarlas de las puramente tectónicas que no existen aquí en Canarias. ¿Y qué sería, afortunadamente, ¿qué sería más peligroso para Canarias? ¿Tener una falla ahí o tener un volcán? Por Dios, una falla puede dar lugar a terremotos catastróficos. ¿Y un volcán no? Y un volcán no. Los volcanes tienen el motor de un 600 y las fracturas tienen un motor de Ferrari. Por lo tanto, un 600 no puede llegar a 200 kilómetros por hora. O sea, que nos alegramos de que no esté la falla ahí. Tenemos una limitación, naturalmente. Tenemos una limitación, afortunadamente, porque los terremotos se producen, como te estaba diciendo antes, por la actividad volcánica. Lo que pasa es que una es indirecta, es por los edificios insulares crecen muy rápidamente. Y claro, todos sabemos que si hacemos un montón de ladrillos, de arena o de lo que sea, y sigue creciendo, hay un momento en que se derrumba. Pero antes de derrumbarse está ejerciendo esfuerzos que se liberan por pequeñas roturas que dan lugar a sismicidad, ¿de acuerdo? Además, las islas se apoyan unas sobre otras. Por ejemplo, nosotros en Tenerife estamos apoyándonos sobre Gran Canaria, estamos encima de ellos, literalmente. Y por lo tanto, en esas zonas en que se apoya se producen fracturas que pueden dar lugar a una mayor facilidad de salida del magma, pero son fracturas originadas por el peso de los edificios. Y luego están los volcanes los terremotos, que ya están asociados a la propia actividad volcánica. Hay que tener en cuenta que aproximadamente se ha calculado que de cada 100 inyecciones de magma, es decir, para entendernos, diques potencialmente que pueden dar lugar a una erupción, de cada 100 solamente uno tiene éxito
y da lugar a una erupción. Por lo tanto, ha habido muchos casos. Por ejemplo, hubo un caso famoso en La Palma, durante la Guerra Civil Española, en 1936 creo que fue, hubo una crisis también de 2 o 3 años de terremotos que no dio lugar a una erupción. Y otra muy famosa, la de 1790 en El Hierro, en la zona de Sabinosa, en que hubo tal cantidad de terremotos que se llegó incluso a implementar el primer plan de evacuación de una isla entera. Y luego, afortunadamente, cesó la actividad sísmica, pero nunca hubo un volcán. Bueno, como la crisis sísmica de 2004, que no acabó en un volcán, bueno, ¿no? Cuidado, eso ya es distinto. La crisis sísmica de 2004 tiene más de invención que de terremotos reales, porque, bueno, en la crisis de 2004 hubo 2 terremotos de magnitud 3 y pico, y el resto eran de magnitud 1 y pico o 2. Para que la gente se haga una idea, un terremoto de magnitud 1 equivale a un petardo de feria. O sea, nosotros hacemos estallar aquí en el suelo un petardo de feria y da lugar a un terremoto de esa magnitud, ¿no? Con un magnitud de 2 y pico es una pega de una galería. Todo el mundo sabe que una galería está limitada a 10 kilos de explosivo, pero que le meten un poquito más. Bueno, pues una pega de galería da lugar a un terremoto de magnitud 2 y pico. 2 y pico, ¿no? Entonces, todos esos terremotos que salían en la prensa diciendo ha habido 100 terremotos, primero, no eran de la propia isla, sino muchos venían de fuera, del entorno. Y luego eran de magnitudes que son inapreciables y que pueden ser de origen natural o pueden ser de origen, lo que nosotros llamamos ruido cultural, es decir, ruido humano. Un camión cargado que pilla un bache muy gordo y una pega de una galería, una ola fuerte, etc. Claro. O sea que... Pero podemos tener la garantía, Juan Carlos Carracedo, de que si vamos a tener un volcán en el futuro, los terremotos nos avisarán. Yo creo que ahora sí. Sí. Yo he sido muy crítico con el Instituto Geográfico Nacional, que es la institución que tiene por ley la misión, por un decreto real, tiene encomendada la misión de la vigilancia y estudio de la sismicidad y el volcanismo en las Islas Canarias y la transmisión a la sociedad, es decir, que cuando pase algo sean ellos los que tienen por ley que transmitirlo a la sociedad, que comunicarlo. Entonces, yo era muy crítico porque los del Instituto Geográfico Nacional estaban obcecados con la idea de que la sismicidad en Canarias era de origen tectónico, como la que hay en el resto de la península ibérica, que es lo que ellos tienen esa misión para todo el Estado, ¿no? Y no lo relacionaban con el vulcanismo. Exactamente. Mientras que en otras islas oceánicas, por ejemplo Hawái, eso ya lo descubrieron hace muchísimo tiempo, que todos los terremotos están asociados al volcanismo y por lo tanto, en vez de poner 1 o 2 estaciones por islas que no sirve para nada, porque no nos olvidemos que los terremotos siempre nos van a pillar de improviso porque no se pueden predecir. Entonces, por ser un poco todavía más clarito, una cosa es los movimientos sísmicos que se deben al movimiento de la lava, a la rotura al movimiento de placas. Y otra cosa distinta es lo que se dio en Lorca, por ejemplo, exacto, donde están rozando ahí las placas. Exactamente. Esos son los que llamamos tectónicos de verdad, que son rotura de placas y por lo tanto las fuerzas son muy grandes. En unos sitios se mueve la base de la tierra, digamos. Sí, trozos de la tierra. Trozos de la tierra. Y en el otro es simplemente magma que sube, rompe la corteza y sale y produce los volcanes y las islas, ¿no? Y el Instituto Geográfico Nacional me decía... ha cambiado ya afortunadamente. Y ahora ya lo Ahora ya con el se da cuenta que, por ejemplo, en Hawái lo que han hecho desde el año 80 es, en vez de poner una estación o 2 por islas, poner alrededor de los volcanes una gran red de estaciones que permite que esos pequeños terremotos que no sirven para nada se puedan investigar, eliminar los que sean de ruido cultural, es decir, producidos por la actividad humana, quedarse con los que de verdad son asociados a esos movimientos de magma, y entonces han acabado de definir perfectamente lo que ocurre debajo de sus islas, y entonces la detección temprana de las erupciones volcánicas es mucho más potente. Es decir, para concluir, los terremotos no los podemos predecir, por lo tanto, de nada. ¿Para qué nos vale que nos digan una vez que ha ocurrido el terremoto? Bueno, sí, de acuerdo, tiene un interés, pero no predictivo. En cambio, las erupciones sí se pueden predecir con antelación, porque es un fenómeno que va a ocasionar cambios muy drásticos en las islas y por lo tanto se va a poder detectar. ¿Con cuánta antelación? Depende de la calidad de la red que implemente el Instituto Geográfico. Y por eso digo que antes era muy crítico y ahora no lo soy, porque ahora han cambiado de óptica y están implementando una gran cantidad de estaciones, esperemos que lleguen a ser las 80 y tantos que tienen en la isla de Hawái, y empezar a conocer de verdad qué pasa ahí debajo de nuestros volcanes, porque nadie sabe todavía nada. Y te voy a decir una frase que puede ser un poco polémica. Así como en la geología, gracias al esfuerzo que hemos hecho
centenares y centenares, por no decir miles, de investigadores de todo el mundo. Prácticamente todos los problemas de la geología de Canarias están más o menos resueltos con suficiente calidad, es decir, con suficiente cobertura, equivalente a lo que puede haber en las Islas Hawái, que son el prototipo de las islas oceánicas bien estudiadas, ¿no? En cambio, no se puede decir lo mismo con la geofísica. Desgraciadamente, con la geofísica casi todo está por hacer. ¿Por qué? Pues porque requiere... Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Porque requiere otro tipo de técnicas y un tipo de óptica. O sea, porque, por ejemplo, para una geofísica fiable tiene que mantenerse la instrumentación, los registros de terremotos y de otros parámetros durante larguísimos periodos de tiempo. Es decir, no vale venir de la península, poner 5 estaciones, estar 5 días y después irse, porque eso son medidas puntuales. Lo que hace falta es una institución como el Geográfico que acabe de implementar una red muy densa y que la mantenga bien cuidada, bien mantenida y bien analizados los datos durante decenas de años para ir configurando eso que está pasando, porque ahora... Si preguntas a uno, te dicen que la cámara magmática del Teide está a 250 grados, es decir, es una piedra caliente. Otros te dicen que está a 400 grados, que es una piedra más caliente, pero todavía piedra. Y otros te dicen que está moviéndose el magma ahí debajo, que quiere decir que es un fluido. Entonces, y todos son especulaciones. ¿La cámara magmática del Teide está a qué profundidad? Bueno, los estudios geobarométricos que se han hecho, sobre todo a través del estudio de gases, indican que está más o menos al nivel del mar. ¿A nivel del mar? Sí, pero dicen eso, que es una roca sólida, que de vez en cuando tiene una realimentación de algunos diques profundos, que son los que vienen funcionando desde hace muchísimo tiempo, prácticamente 12 millones de años se calcula que tenga por lo menos la isla de Tenerife, mientras que la cámara del Teide es una cosa más de tipo esporádico, ¿no? ¿El Teide puede volver a explotar? ¿O puede haber una erupción volcánica en el Teide? Vamos a ver, el Teide es si hablamos del Teide son muchas cosas. El Teide desde el punto de vista geográfico es una montaña, pero desde el punto de vista... O sea, ¿puede salir lava de nuevo por el cráter del Teide? ¿Quieres que te conteste más concretamente? Desde la parte sumital, es decir, del pico del Teide, desde el pilón de arriba, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los volcanes... O sea, tendría que ser un petardazo impresionante. No es un petardazo, es simplemente que la lava que tiene que ascender hasta el cono, tiene que, cuanto más crece el volcán, más difícil. Y entonces lo arregla primero filtrando las lavas más pesadas, es decir, los basaltos, etcétera, o sea, las rocas más densas. Entonces esas ya no acaban por no poder salir. Y entonces empiezan a salir solo las más ligeras, como la última erupción del Teide, que son unas fonolitas, que son más... La Pómez, todo el mundo sabe que esto es muy ligero, ¿no? Las obsidianas, etcétera, ¿no? Entonces, como encima ha crecido casi 200 metros más, ahora le es mucho más difícil y hay que tener en cuenta que el Teide, desde hace 30.000 años, no nos olvidemos que la civilización humana tiene unos 5.000 años, 30.000 años, no ha tenido más que una erupción que la del siglo VIII, las lavas negras. Las demás erupciones, precisamente para suplir esa dificultad de ascender el magma hasta la parte sumital del Teide, lo que han hecho es salir lavas muy ligeras, por eso son de color blanco, son montaña rajada, montaña blanca, las abejeras, pico cabra, etcétera, y además en el perímetro basal. Es decir, ya no pueden salir por arriba, sino ya salen por la base. No llegan, digamos. No llegan. Juan Carlos siempre ha dicho que si tuviéramos una erupción en Canarias sería una erupción tranquila, con lava fluida. Bueno, vamos a ver, Juan Carlos no dice eso. La geología dice que lo que puede ocurrir en el futuro próximo es... Yo solo he escuchado a Juan Carlos. Sí, lo que puede ocurrir en el futuro próximo es lo que ha ocurrido en el pasado próximo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el pasado próximo? Vámonos hasta el Holoceno, que es lo que los geólogos consideramos como un periodo próximo, que son 11.000 años. Es decir, que es muchísimo tiempo, el doble de la civilización humana. Bueno, pues en ese tiempo casi todas las erupciones que han ocurrido han sido de dos tipos. El 60-80% como el Teneguía, como el Chinchero. Y el otro 20-40% como Montaña Blanca, es decir, un poco más explosivas, ¿no? Eso fue la raíz de que cuando me hicieron la famosa pregunta en los primeros días de la crisis, entre comillas, esa inventada, y me preguntaron si podía haber una erupción, yo dije que, hombre, yo no soy adivino. Parece que no hay razón para pensar que vaya a haber una erupción, pero que si la hubiera, y eso lo han tachado, el si la hubiera lo han quitado, y entonces dicen que yo afirmé que iba a haber una erupción con un 60% de probabilidad de que fuera tranquilo. El 60% no decía la probabilidad de la erupción, sino la probabilidad del tipo de erupción. Que el 60% es que fuera tranquila, indicando por tranquila, si nos ponemos más técnicos, una erupción basáltica fisural, es decir, de un dique basáltico y que por lo tanto da lugar a un cono
y unas coladitas que corren, pues como el Teneguía, Claro. como el Chinchero, etcétera. Y a Juan Carlos siempre le he escuchado también que el mayor problema que tendríamos, lo tendríamos sobre todo con los incendios forestales. Naturalmente, es que la disposición probable de las erupciones en la isla de Tenerife está asociada precisamente con la zona de cumbres. ¿Por qué hay zona de cumbres? Pues porque es donde más erupciones ha habido y por lo tanto han crecido más en altura. Son lo que nosotros llamamos las dorsales. En términos científicos se llaman rifts, que quiere decir fracturas por donde sale magma, ¿de acuerdo? Entonces, da la casualidad que esas zonas de cumbres, además, son las que están más cubiertas de vegetación, sobre todo pinares. Por lo tanto, va a haber una erupción. ¿Y qué va a ocurrir? La erupción lo primero que va a desencadenar es un incendio. Además, si corren lava, va a ser incendio que va a ir expandiéndose. Y por lo tanto, en cuestión de pocos minutos, una hora como máximo, hay todo un dispositivo para prevenirlos, para luchar contra los incendios forestales que está permanentemente disponible, que por lo tanto van a ser los primeros que van a llegar a apagar el fuego, a atajar el fuego. Entonces, si a ese dispositivo le añades un par de geólogos y un par de personas más y ya está. Ya está, porque una colada lo único que va a hacer, una erupción de ese tipo, probablemente, con la mayor probabilidad, lo que va a hacer es generar incendio forestal y luego correr una serie de lavas que van a correr por las pendientes generando también incendios. Lo que Cristóbal Colón vio, que dijo que había un gran fuego en la Sierra del Teide, Claro, que era la erupción de 1492. Lo que pasa es que cuando Cristóbal Colón vino en 1492 no teníamos la población que tenemos ahora, ¿no? Bien. En eso tienes toda la razón, porque es que una cosa es el peligro, es decir, el peligro de una erupción es independiente de la gente que haya y de las infraestructuras. Es decir, un peligro cero, pues es una erupción que no tiene, que no puede hacer nada, esté donde esté, ¿no? En cambio, una erupción pequeña, si está en una zona muy poblada, tiene un riesgo mucho mayor que si está en una zona despoblada, de tal manera que el riesgo de una erupción catastrófica puede ser cero si está en un desierto. No sé si me explico. Sí, claro. Por lo tanto, lógicamente, las Islas Canarias, sobre todo Tenerife y Gran Canaria, han estado creciendo y se han desarrollado y, por lo tanto, el riesgo es mucho mayor. Afortunadamente, si nosotros nos comparamos con Hawái, Hawái tiene terremotos, como es una isla muchísimo mayor. Cuando se producen esos asentamientos, los terremotos tienen magnitudes de hasta 8 en la escala de Richter, algo que aquí jamás se podrá dar. Y son también es una zona con un turismo de alta calidad y muy denso. Y tienen la mala suerte de que el volcanismo ha amenazado y de hecho ya ha afectado a las zonas, al aeropuerto, a la capital y a las zonas turísticas. Mientras que nosotros, por la disposición que tiene la caldera de las Cañadas y la disposición de Anaga, que es una zona muy antigua y que por lo tanto ahí no hay volcanes ni en Teno, y el sur, que es donde está más poblado y donde está el aeropuerto, etcétera, está protegido topográficamente por la barrera que supone el Arco de las Cañadas, pues entonces tenemos mucho menos riesgo para las infraestructuras y la población. Pero eso es lógico. ¿Por qué? Porque la disposición de la población en Tenerife se ha ido adaptando precisamente al volcanismo. ¿Dónde ha ido la gente a hacer sus tierras y a cultivar sus tierras? En la zona donde no había mal país, es decir, donde no había erupciones recientes. Quiere decir que donde hay erupciones recientes hay muy poca población y donde está distribuida la población es en la Vega de Santa Cruz la Laguna, es decir, una zona antigua. La zona más antigua. La zona más antigua. Y la del sur están protegidas topográficamente por la caldera de las Cañadas. Juan Carlos Carracedo ha estado en Islandia estudiando ese volcán que era casi impronunciable. Eyjafjallajökull, ¿no? O el último, que es un poquito más fácil de pronunciar, Grímsvötn, ¿no? Sí, ese sí. Y la verdad que las imágenes las grabó Juan Carlos Carracedo, vamos a verlas, son bastante impresionantes. Aquí, afortunadamente, no tenemos un volcán como ese, ¿no, Juan Carlos? No, porque no tenemos un casquete glaciar de centenares de metros de potencia encima del volcán. Porque esa columna que vemos ahí enorme de ceniza. Eso es vamos a ver, el magma que sale a 1000 y pico grados de temperatura, cuando entra en contacto con el agua, se fragmenta violentamente. Todo lo hemos visto. Si nosotros echamos un cubo de agua en un fuego muy fuerte, se vaporiza rápidamente. Bueno, pues esto hecho a escala gigantesca lo que produce son unas explosiones enormes que fragmentan la lava, que sube hasta la estratosfera y luego se distribuye por las corrientes de la alta atmósfera y dan lugar a los problemas que hubo con la aviación. ¿Por qué? Pues porque ahí tienen un casquete de hielo permanente de centenares de metros de espesor. Más en este último volcán es mucho más peligroso que el anterior porque el casquete es mucho mayor. Lo que pasa es que la composición de las lavas es más basáltica y por lo tanto más densa y entonces pesan más y caen antes y por lo tanto no han producido esos efectos. Menos mal, porque lo que nos faltaba era una nueva crisis del espacio aéreo. Nosotros hemos tenido una Eyjafjallajökull, pero minúsculo, 2.
Uno en el Teide, que dio lugar a lo que se llaman las calvas de Teide. Esas, en la cara norte del Teide hay unas planchas blancas que son también de origen freato-magmático. Freato, agua, magma. Mezcla, interacción del agua con el magma. Mezcla explosiva. Mezcla explosiva. Aumenta muchísimo la explosividad de la propia erupción. Y la otra fue en el Pico Viejo. Por eso el Pico Viejo tiene un enorme cráter en el interior que fue de una explosión también de tipo freatomagmático, posiblemente relacionado con unas erupciones que ocurrieron cuando había nieve encima, y eso fue lo que produjo esa entrada de agua y esa vaporización violenta. Bueno, esas imágenes las grabó Juan Carlos Carracedo en Islandia, pero vamos a ver ahora una colección de fotos muy interesantes, porque Juan Carlos Carracedo ha estado estudiando el vulcanismo de medio planeta, ¿no? 40 años llevo en este... Aquí Juan Carlos Carracedo tenía ¿cuántos años? Pues ahí tenía 20 y tantos años, esto es la erupción del Teneguía en el 71, y 20 y tantos años y 60 kilos. ¿Cómo ha cambiado la cosa ahora, Juan Carlos? Recién llegado de Canadá, y por eso tengo la chaqueta esa que tiene el escudo de la Universidad de Toronto. Ahí estamos, Juan Carlos. Ahí ya con unas cuantas cervezas más en el Osorno en 2004. ¿Osorno está dónde, Juan Carlos? En Chile. En Chile. Es un volcán peligroso de verdad. Esto ya hace un par de años que estuve en Hawái, y ese es el cráter del Hale-Mau en el Kilauea, que es un volcán mítico para los hawaianos. Esta es el Eyjafjallajökull en 2000, bueno, hace el año pasado. El año pasado, es espectacular lo de este espectacular volcán. La mezcla que hay ahí de agua y fuego. Es bonito Islandia, ¿eh? Es muy bonito y tiene unas cascadas maravillosas y esto es la peligrosidad de los volcanes, que la gente asusta con los volcanes como si fueran los volcanes como este del Kilauea, que es como los nuestros, pues emiten lavas en las que uno se puede acercar, incluso pisar encima apenas se enfrían. Por lo tanto, son lavas que corren a una velocidad en que la gente puede apartarse perfectamente. Incluso con pantalón corto, Juan Carlos. Incluso con pantalón corto, porque hacía mucho calor. Bueno, estamos viendo imágenes que ha conseguido... Ahí es el Kilauea llegando el agua al mar y aumentando la superficie de la isla. Hawái es una isla que está creciendo. Solo existen dos volcanes en el mundo mayores que el Teide, ¿verdad? Sí, el Mauna Loa y el Mauna Kea, efectivamente, y ambos están ahí en la isla de Hawái. Esto es el Teneguía, que claro, es un volcán pequeñito, el último que ha habido aquí en Canarias, con una cantidad de bocas ahí, pero bueno, es un espectáculo. Y esto también sigue siendo el Kilauea, lavas muy fluidas, llegando al mar. Hombre, visto así está bonito, ¿no? Bueno, es que de hecho, ahí en Hawái, la última vez que estuve, esto es del 2003, la última vez que estuve, que fue el año pasado, ya las lavas corrían por terreno privado y no nos dejaron entrar. Pero en Estados Unidos tiene una norma, que es que los parques nacionales son de toda la población y no de unos cuantos que lo manejan como si fuera una finca particular. Y entonces la gente tiene acceso, te dicen que uses tu sentido común, y entonces ahí a esas lavas calientes iba la gente con los niños subidos de noche, para verlo mejor, con los niños subidos en los hombros, y iban allí a ver la lava porque no ofrece ningún tipo de peligro. Juan Carlos Carracedo, estamos llegando al final. La verdad es que estaríamos bastante tiempo hablando porque son cosas muy interesantes, pero me gustaría preguntar una cosa que tiene más carácter político. ¿Por qué Juan Carlos Carracedo está en contra del Instituto Vulcanológico de Canarias? Bueno, así dicho, yo he sido uno de los primeros que pidió un instituto volcanológico a raíz de lo del Teneguía, pero claro, era otro tipo de instituto volcanológico, era un instituto volcanológico de tipo académico, más relacionado con el Consejo Superior de Investigaciones y las universidades, ¿no? Y entonces allí no se decía, como se dice ahora, que es que no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Para atender a la vigilancia y a los riesgos asociados a los terremotos y los volcanes está, como ya he dicho, el Instituto Geográfico Nacional. Tienen una planta, en el edificio de uso múltiple, ocupan una planta. Llevan aquí 40 años, tienen experiencia y ahora se les ha dotado de un fondo especial para que implementen esa red de lo que estábamos hablando. Porque antes de la crisis de 2004 no existía esa red. No había nada. De hecho, a mí el Gobierno de Canarias, cuando dejé de ser director general de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, me dieron 50 millones para implementar una red que luego no se pudo seguir manteniendo porque ya no daban dinero para su mantenimiento. Por eso tiene que ser una institución de tipo consolidado, porque es que si no son modas que duran unos años y después se va. Y ya he hecho hincapié en que esto tienen que ser medidas a muy largo plazo. ¿Pero qué es lo que no le gusta exactamente a Juan Carlos del Instituto Vulcanológico? No me gusta el procedimiento que se está empleando, que es ignorar. Es como si se pidiera a la Policía Autonómica ignorando que hay una Guardia Civil y una Policía Nacional, ¿no? Aquí existe el Geográfico, existe el Instituto, las universidades, existe el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y luego existen miles de investigadores de todo el mundo, por lo tanto está perfectamente atendido tanto la vigilancia y el riesgo relacionado con el volcanismo y la sismicidad como la investigación del volcanismo, que es exhaustiva. Canarias es la zona mejor conocida junto con Hawái dentro de todas las islas oceánicas del planeta.
Y segundo, ya que me lo preguntas, te voy a ser sincero, no me gusta el tipo de instituto que están pidiendo. Aparte de que es una campaña agresiva en que se han inventado, asustando a la isla, como la pretendida crisis de 2004, luego es que ignoran todo lo demás que hay, quieren poner a todo el mundo a su servicio, bajo la dirección de personas que no están preparadas, que en los organismos públicos hay que entrar por oposición, y la oposición para entrar en un organismo como la Universidad o el Consejo son muy duras, hay que hacer previamente demostrar la excelencia a través de una experiencia muy larga, con multitud de publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y lo que se pretende ahí es, en el ITER, es meter a un grupo de gente cuyo único mérito demostrado es que son muy amigos del presidente del Cabildo de Tenerife. Y por lo tanto es una institución de tipo político que no va a dar... Le van a hacer un edificio grande o le van a poner en el Hotel Taoro y eso se va a quedar en agua de borrajas. Y por lo tanto no están en el tiempo como para hacer ese tipo de gastos y van a... Además, eso ya ha supuesto un perjuicio enorme, y es que todo el dinero que se tenía que repartir entre todas las instituciones que se dedican a la investigación del volcanismo de Canarias, lo están concentrando en ese grupo. Y eso se llama de una manera muy sencilla, eso se llama nepotismo y corrupción. Muy bien, pues Juan Carlos Carracedo, muchísimas gracias por su visita a 30 minutos. De acuerdo, muchas gracias. No ha estado mal la declaración última para terminar el programa. Juan Carlos Carracedo es vulcanólogo de CSIC, le agradecemos su visita a 30 minutos. Gracias también a todos ustedes por estar al otro lado. Que tengan un buen día.